así la palabra de nuestro Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Le invito a que incline su rostro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos en el cual vamos a escudriñar tu palabra, y te pido que hables a tu iglesia que atenderá el mensaje, Señor. Que cada uno de los corazones puedan recibir tu palabra. Mi vida en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Bien, continuamos con el tema de la oración, y Dios va a enseñarnos algo que quizás no sabíamos. El tema es la oración como acto de adoración. La oración como acto de adoración. Regularmente tenemos un concepto y tenemos una idea en cuanto a la oración, porque nos han enseñado, lo hemos visto, y ahora con la tecnología, los que tenemos acceso a cable, pues tenemos acceso a algunos canales cristianos en los cuales nos enseñan cuando están orando, cómo oran, qué hacer cuando se está orando, y eso bombardea nuestras mentes y de alguna manera pone en nuestras mentes un concepto de lo que es la oración, y a partir de ahí pues continuamos con esa idea. Y es lo que encontramos en la iglesia contemporánea, la cual nos enseña que la oración tiene que ver con que yo le pido a Dios y Dios me tiene que dar. Y nos enseña de que Dios se convierte como en un Santa Claus, el cual todos van y le piden, y cuando no reciben lo que están pidiendo, entonces le reclaman a Dios. Y algunos enseñan que hay que reclamarle a Dios las promesas que ha dado. Y se convierte como muchas veces como una ofensa a Dios mismo por no conocer lo que es la oración desde la Biblia, hermanos. En una ocasión andábamos en la calle y me encontré a una persona que conocí en un templo donde me estaban a predicar, y me decía: pastor, tengo un problema, no sé qué hacer. Hace un tiempo vinieron a la iglesia y nos enseñaron a que reclamáramos cosas que le hemos pedido a Dios, pero yo me siento mal porque me siento reclamándole a Dios de algo que yo no tengo por qué obligar a Dios que me cumpla. Entonces, todo eso es resultado porque de alguna manera hemos aprendido, hermanos, que la oración es llegar, postrarnos, pedir y demandarle y exigirle a Dios. Todo esto pues está muy alejado de lo que la Biblia enseña. Cuando Jesús nos enseña a orar, Él nos enseña un modelo de cómo debemos de orar, pero también encontramos principios, y que todos los principios están centrados en Dios. El hombre no participa ahí. En Juan capítulo 14, versículo 13, dejo un apartado ahí donde estamos. El punto principal de la oración, mis hermanos, tiene que ver con que Dios sea glorificado y con que Dios reciba el honor, y que todo sea dirigido hacia Dios. Ya hace 8 días Dios nos habló que la oración no es una oración egoísta ni tampoco personal, sino que es una oración conjunta a Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en mi autoridad, en mi voluntad, lo haré, para que el Padre sea, ¿qué, hermanos? Esa parte es muy importante en la oración. Cuando a Dios oramos, cuando a Dios le pedimos, cuando a Dios estamos en la oración, todo tiene que ver con que Dios sea glorificado. Esa es la parte importante de la oración. Casi siempre vamos porque tenemos necesidades y Dios las sabe, pero también Dios quiere que pidamos. Pero también tenemos que entender que en la oración Dios tiene que ser glorificado. Y entonces entra una pregunta: o yo recibo de Dios, o Él recibe la gloria. Y concluye el 14: si algo pidieres en mi nombre, es decir, y ahí la palabra nombre en el griego tiene que ver con la naturaleza y la voluntad.
Y recordemos que la voluntad de Dios es muy distinta a la nuestra. Entonces el texto se lee, si algo pidieres dentro de mi voluntad, yo lo haré. Y casi siempre pedimos cosas que no están en la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Santiago que dice que pedís, pero pedís mal? Porque pedís para vuestros deleites. Y casi siempre equivocamos la oración. Tenemos una necesidad y equivocamos constantemente porque pedimos solamente para nosotros y somos egoístas. Y casi siempre Dios no nos contesta porque no hemos aprendido a orar. Quiero compartir con usted tres ejemplos que nos hablan cómo los hombres de Dios oraron. Y ese modelo tiene que ser en nosotros una inspiración de cómo dirigirnos a Dios cuando oremos. La primera está en Jeremías 32:6. Siempre en la oración, mis hermanos, la oración comienza con Dios y la oración termina en Dios. El error de la idea contemporánea, de la iglesia contemporánea, es de que el hombre es el principio y el hombre es el final. Jeremías está en la cárcel en este pasaje del capítulo 32. Él quiere llevar a cabo la predicación que Dios ha puesto en su vida en ese momento difícil. Y quiere en ese momento hacer la voluntad de Dios. Y ya hemos leído, pues estamos leyendo Jeremías, encontramos de que lo apedrean, que lo encarcelan, que lo quieren matar por predicar la palabra. Y es una circunstancia extrema. El versículo 16. Vamos a ver cómo Jeremías oró en un momento difícil. Jeremías 32:16. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, ¿qué hizo Jeremías? Oró. Y comienza la oración de Jeremías. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos. Después de ellos, Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto, hasta este día, y en Israel, y entre los hombres, y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto, con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande. Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que le mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla. Y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero, y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. ¿Se parece esta oración a la que usted y yo hacemos? ¿Dónde aparece Jeremías diciéndole, Señor, necesito, yo quiero, yo deseo? No aparece. Aparece en la oración dándole la gloria, reconociendo de dónde Dios lo sacó, reconociendo que la condición que están viviendo es resultado de la desobediencia y de no guardar la palabra. Y sabe que esa es la oración que Dios escucha. Porque casi siempre cuando oramos omitimos que muchas veces como estamos viviendo es resultado porque en algo hemos descuidado nuestra vida espiritual. Y lo que Dios quiere que en ese momento cuando estamos orando lleguemos como Jeremías
y logremos ver por qué estoy donde estoy. Señor, llévame a entender. El segundo ejemplo está en Daniel capítulo 9, versículo 3. Vemos en Jeremías a un hombre con mucho dolor, con soledad, desesperado. Pero la preocupación del corazón de Jeremías era ensalzar la gloria de Dios. No había preocupación en Jeremías por su vida. La preocupación de Jeremías era darle la gloria a Dios y reconocer su voluntad. Daniel también viviendo un momento difícil, Daniel 9:3. El segundo ejemplo de cómo oraban los hombres en la Biblia. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole ¿en qué? En oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y lloré a Jehová mi Dios. Y fíjese en la oración de Daniel. E hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Hemos qué? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido ¿qué? Rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos ¿qué? Obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron, entre ellos Jeremías, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los han echado, a causa de ¿qué? Con que se rebelaron contra ti. ¿Sí logra ver cómo ubica Daniel su oración? Él comienza a decir, Señor, primero reconoce su grandeza y luego reconoce la condición por la cual está sufriendo el pueblo. La idea que tenemos hoy, que nos han vendido en la televisión, en los programas, la teología contemporánea, muy lejos de Dios, nos enseña que Dios es Santa Claus, pídele y reclámale. Y lo menos que te enseñan, lo que nos enseñan, es de que revises tu vida y quizás algo que has hecho o has dejado de hacer está afectando a los tuyos. Y que por ahí comienza la oración. Ve al versículo 9, bueno, el 10. ¿No nos quedamos en dónde? ¿En el 7? Vamos en el 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. ¿De quién, hermanos? De Dios. Aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Ahí está. Para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición, dice el texto, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Y si usted revisa hasta el versículo 19 que concluye la oración, vemos a un profeta, el cual está delante de Dios y no lo ve como un Santa Claus, sino lo ve como un Dios poderoso, en el cual está por delante su gloria y entrar en su voluntad. ¿Sabe que es importante, hermanos, que los padres, que los adultos, que los líderes de la congregación de esta iglesia aprendamos a orar para enseñarle a nuestros hijos cómo debemos de orar? No como allá afuera, muchas veces aprenden. Otro ejemplo está en Jonás capítulo 2, versículos 7 al 10. No lo vamos a leer, pero usted en su casa lo lee.
Jonás 2, 7 al 10. Hay más ejemplos, pero quería compartir con ustedes porque el título es, ¿cuál, hermanos? La oración como acto ¿de qué? De adoración. Aquí nosotros invertimos, o dedicamos, mejor dicho, 5 minutos, 10 minutos al tiempo de oración. En tu caso, ¿a cuánto tiempo oras? ¿Cómo oramos? La oración, mis hermanos, tiene que ser un acto en el cual nuestra vida está postrada a Dios. Y nos lleva a revisar nuestra vida y desde el momento que conocemos a Dios. Sí logra ver que tanto Daniel como Jeremías y también Jonás hacen una revisión desde el momento que conocieron a Dios. Y cómo siempre el pueblo se alejó de Dios en rebeldía y que pide misericordia. Vamos a ir al texto, daré una breve introducción. Vamos a ver, mis hermanos, los elementos, yo le he puesto así, los elementos de la oración. Vamos a ver algunos que están en el versículo 9 y 10. La oración, mis hermanos, tiene que ver con Dios. Dijo un hombre de Dios, E.S. Godward, que orar no es conseguir lo que yo necesito, es permitir que Dios sea glorificado y que yo haga su voluntad. Mis oraciones no son principalmente lo que yo puedo alcanzar, sino tiene que ver con que Dios sea glorificado. Dice Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así, y comienza el modelo de la oración. Padre nuestro que estás en donde, hermanos. En primer lugar, lo que Jesús aquí resalta es la paternidad de Dios. Que Dios es, ¿qué, hermanos? ¿Nuestro qué? Nuestro Padre. Padre nuestro. Jesús aquí quiere mostrarnos o quiere hablarnos que nuestro Padre está en donde, hermanos. Isaías 64, versículo 8. Lo que Jesús quiere hablarnos es de que Dios no solamente es nuestro rey, ni nuestro gobernante, no solamente es nuestro juez, ni nuestro creador, sino que también es nuestro Padre. Y vamos a ver qué significa esa parte que Dios es nuestro Padre. Isaías 64, versículo 8. Dice el profeta Isaías, ahora pues Jehová, tú eres, ¿qué, hermanos? Nuestro Padre. Ahora, ¿qué papel juega el Padre dentro de la familia o dentro de los hijos? El papel del Padre genera en la familia la guianza, genera o establece la convivencia, pero en cuanto a los hijos, también genera autoridad y confianza. Y cuando un padre le pide a un hijo, ¿qué espera el padre que el hijo haga? Que obedezca. Es decir, dentro de la paternidad también existe la obediencia de los hijos hacia su padre. Y dice el profeta, concluye el texto, nosotros, ¿qué somos, hermanos? Barro. Estoy en Isaías 64, 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros, ¿qué somos, hermanos? Barro, y tú el que nos formaste, fíjese. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué está haciendo aquí Isaías? Está reconociendo que el Señor nos hizo, que nos dio vida, que somos sus hijos, y cuando vamos a Dios en oración, vamos porque Él es nuestro Padre. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Cuando entendemos que Dios es nuestro Padre, entonces podemos dar el siguiente paso. Mateo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Usted, bueno, no sé si se recuerda la etapa de hijo, pero usted logra ver que cuando el hijo está en casa y el papá está en la recámara, el hijo tiene la confianza de tocar y la puerta se va a abrir porque el papá está en ese lugar. Dice la Biblia que cuando entendemos el lugar de nuestro Dios, que es nuestro Padre, y ubicamos nuestro lugar como hijos, podemos entonces pedir y se os dará.
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. 9. ¿O qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará vuestras cosas. ¿A quiénes? Pero ahí la clave, hermanos, es pedirle aquello que está dentro de la voluntad de Dios. Ese es el punto. Porque casi siempre pedimos lo que necesitamos y lo que queremos, pero lo que necesitamos y queremos muchas veces, o casi siempre, nunca es la voluntad de Dios. Hay gente que Dios le pide un trabajo y cuando lo tiene, nunca se aparece en el templo. Nunca ora, nunca lee la Biblia. Porque consiguió lo que quería. Y Dios sabía que si tienes eso que pides, te va a alejar de Él. Salomón dijo, no me des pobreza ni riqueza, dame lo necesario para no apartarme de ti. Vemos aquí en el pasaje, hermanos, que nuestra confianza y nuestro deseo tiene que venir de Dios. Con todo lo que está en nuestro corazón, vemos que nuestro Dios es nuestro Padre. Jesús llamó 70 veces en el Nuevo Testamento Padre al Creador. Juan 20:17. Juan 20:17 dice, en el momento que Jesús resucita, le dice a Marta, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, fíjese lo que tiene que decirle, el encargo que pide Jesús. Subo a mi Padre, ¿y a quién? Jesús dice, si Él es mi Padre, Él también es vuestro Padre. Cuando oren, sepan que van a ir con vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro, ¿qué, hermanos? Por tanto, nuestras oraciones, mis hermanos, que vamos a un Dios que es nuestro Padre y es un Padre amoroso, podemos ir y tener intimidad con Él. ¿Por qué hoy los cristianos de hoy no desean tener intimidad con Dios? Porque no saben que qué hermoso es tener un tiempo de comunión con Dios. Vamos a regresar al texto. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9. Dentro del lugar que Dios es nuestro Padre, también entra o se establece lo que es la obediencia, mis hermanos. Siempre que vayamos a Dios en oración, Él va a hablarnos algo que tenemos que hacer y que sus hijos somos llamados a obedecer. La segunda parte del versículo 9 dice, santificado sea tu nombre. Esa parte o esa segunda parte del versículo 9 tiene que ver con la prioridad de Dios. ¿La qué, hermanos? La prioridad de Dios tiene que ver con lo importante. El cristiano de hoy no logra distinguir ni ubicar cada cosa en su lugar. De acuerdo a la oración modelo que encontramos en Mateo 6:9, la prioridad es de que el nombre de Dios sea santificado. La palabra santificado sea tu nombre significa que Dios es todo lo que es. Él es Dios. También significa la suma de todo lo que es Dios. Cuando la Biblia habla de que su nombre sea santificado, tiene que ver con la naturaleza, los atributos, el carácter de Dios. Y cuando en la Biblia encontramos esa parte que dice santificado sea tu nombre, tiene que ver con que Dios tiene que ser la prioridad. Él tiene que ser la prioridad de nuestra vida. Y Él tiene que ver esa santidad con que aquellos que le seguimos tenemos que ubicarle a ese lugar. Arthur Pink dice que hay lugares que son
establecidos para ciertas cosas, honrosos por decirlos así. Por ejemplo, hay un teatro que está exclusivamente para algo importante. No se puede hacer cualquier cosa en ese lugar. Dios, en este caso, es un Dios santo y tenemos que darle esa prioridad a nuestro Dios. Porque nuestro Dios es un Dios el cual tiene que ser santificado. El versículo 10 viene lo que es el programa de Dios, la agenda de Dios y no nuestra agenda. Venga, ¿qué, hermanos? Tu reino. Ahora, aquí esa palabra reino significa la esfera donde Cristo reina. Cuando encontramos en la Biblia el reino de Dios, el reino de Cristo, tiene que ver donde Él gobierna y donde Él tiene una agenda, donde Él tiene que, o donde Él establece lo que tenemos que hacer nosotros. Déjeme darle un punto en cuanto a esa agenda. Está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Es uno de los puntos que están dentro de la agenda de nuestro Dios, que somos llamados a aquellos cuando estamos orando. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Y dentro de la agenda de Dios está la voluntad de Dios. La palabra voluntad significa el beneplácito de Dios, el deseo máximo de Dios. Y dice el texto, versículo 3, ¿lo tiene? Pues la voluntad de Dios, ahí está. ¿Me ayuda a leerla? ¿Cuál es? Vuestra santificación. Es decir, dentro del reino de Dios, Él desea que su pueblo viva exclusivo y apartado para Dios. No para que te llenes de música y de televisión que no te edifican ni de programas. Una vida de obediencia y consagrada a Dios. Continúa el texto. Que os apartéis de fornicación. Y luego viene parte o ejemplos de la santificación. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Aquí nos habla de los esposos. Es decir, los cristianos, los hombres cristianos, somos llamados a tener ¿cuántas esposas? Una. No somos llamados a andar con el ojo alegre. Una. Ahora, esa una que tenemos, de acuerdo al texto, ¿cómo tiene que ser, hermanos? En santidad y honor. Es decir, la Biblia establece al hombre como un sacerdote que va a enseñar a quién, a la esposa, a vivir una vida apartada para Dios y honor. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles, los que no conocen a Dios. 6. Que ninguno agravie ni engañe, ¿en cuánto? En nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Bueno, ese es uno de los puntos de los muchos que hay dentro de la agenda de Dios. Y cuando decimos, Señor, venga tu reino, y cuando estamos orando, Dios trae a tu mente eso, y trae a mi mente para que te acuerdes que mientras vives, o mientras vivimos, vivamos una vida apartada para Él. Y es lo que Dios desea, hermanos. Sabe que lo demás que tenemos por necesidades, puede ser enfermedad, puede ser aflicción, cuestiones materiales, eso es secundario en la oración. Lo más importante es que Él es nuestro Padre, que su nombre es santificado y que su reino venga y que se haga su voluntad. ¿En dónde, hermanos? Al revés, en la tierra como en el cielo, porque en el cielo su voluntad ya se hizo. ¿Y qué hizo con los ángeles que no se quisieron acatar a su autoridad? Los echó, los ángeles caídos. Leamos el texto. Venga tu reino, hagas tu voluntad como en el cielo, así también, ¿en dónde? Ahora, ¿quién va a hacer la voluntad de Dios en la tierra? Usted y yo, si somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, vamos a hacer su voluntad.
no nuestra voluntad. Y la voluntad de Dios tiene que ver no en cómo pienso, no en cómo creo, sino en cómo Dios desea que hagamos las cosas, mis hermanos. Esto va a ayudarnos a entender, para que enseñemos a aquellos que vienen tras de nosotros, que la oración es mucho más que repetir palabras. Si entramos en una intimidad y una comunión con nuestro Dios, que quiere que aprendamos como iglesia a orar y a conocer su voluntad, mis hermanos. Voy a pedirle que se ponga de pie, vamos a dejarlo ahí.